tekoretia hapy aguapy Iñasaiñepyrũ ha ojepe popy soma irundyvéva evytupepore Pujoe Radio Nacional del Paraguay 920 AM rupive. Peina hokypuha hekovejeráma tembiapo hérava Paraguay ñe'ẽte. Paraguay ñe'ẽte, un programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas que se emite por esta emisora. Paraguay ñe'ẽte. Toikobekena hata imbareteveko ereire Paraguay ñe'ẽnguéra ha hekotee. Trocitos de madera ya te echaron el establo. En el cielo hay una estrella que guía a los Reyes Magos. El niño José y María moldeados en el barro dan la imagen navideña y la yegua color rosado. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pehueruque lomita, ñame, yara y pehuara. Y se hizo la cena y un pedazo de meyú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boragú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el udú. En sus orillas cantando su tristeza un curú. Maite Jorubeva, Mamabaité 920 Radio Nacional del Paraguay AM RG Oyapuzacabape se Maite Jorubeva PM Añoaca Cuapo Yopum Barete Amonguaje Mamabaité Pemba ese papel de pujare de mí Peina Roñemoangui Pendehuir Roñemboya Penerendape Coba Copa un Rupi Vejeraba Paraguay Ñe ETE Iñasai Valle Picobaco Pujoe Rupi Veja Robosaco Iba Paraguay Ñenguera Sambuja Secretaría de Políticas Lingüísticas, WIVE, Viernes ya veramos. Como habrán escuchado, esta música que usamos de cortina en el día de la fecha, en alusión a esta celebración que vamos a tener, que es la Navidad, la Nochebuena, que es el día de mañana, y luego la Navidad, que celebramos con tanta fuerza aún en todo el país, dentro de nuestra cultura, dentro de nuestra tradición que es tan fuerte todavía, y esta música es propia nuestra, la música navideña paraguaya tan hermosa de Maneco Galeano, Dos Trocitos de Madera, en esta hermosa versión de Iván Zavala con un coro de niños dirigido por el maestro Luis Sarán. Pendumina. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa. Paisaña Muñepunuco, árabe, Paraguay, ñe'ete. Y de a poco estamos cerrando, esta es la última edición de este 2016. Hemos venido hablando en cada programa sobre los temas concernientes al ámbito lingüístico. Para muchos de nuestros oyentes, quienes han entrado a dialogar con nosotros, fue un tema nuevo. Amba RG sa I weteri ñaño monguetaña neretame hato ike bajobo oike haña ñombojoba ke hiari yaguatape ñe ari ha hato ike pupuku beba bajobo ha upeisa ñamomba ebeba isa yajabo ñe enguera RG ñe ñangareko ñaneretame hape ñe rapuqueri yeikuaña ndo hapete ñanderapisha uberekoba derechos lingüísticos consagrados en normativas garantizados en leyes de nuestro país. Jaupeba Aripamba, eso llegó a estado viveña nenetame, oñe ñangarecobo magma ñe enguera oikobeba
ñandene tapupe. Y hoy, por ser un programa especial, por ser el último programa del año 2016, tenemos el lujo, el placer de contar con la presencia de la señora ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, Cuñacaraí Ladisla Alcaraz de Silvero, o Moacaba, co Paraguay ñenguera Sambuja Peina, ñanemoinoco Pujarebepe, Jañaño Monguetata Gendide, ba etepo Jaco Aricoba, ñi enguera reje, ñaño Monguetaramon, ba etepo Yapo Estado Guivera, co Aricobape, o ñeñangare Cobo, o ñemomba Evo, o ñemoasaivo, o pañe enguera oikobañan de netapupe. Apeina a momaiteirori supe, haguye me endebe Cuñacaraí Ladisla Alcaraz de Silvero, oremoinure jeco Pujarebepe, Jañaño Monguetata, ese pan de Pujare de mí. Manenendo jaracuérate a Willebete de Yares ko pa un katu hawaise ya royuro ñomongueta ñaño mongueta ha ñajenduka mamaña nereta guaracuérape pe tembiapo eres haishama o wataba ñaneñe nguerare jape ha jetaye una ñamasai windo yeikuaiva Upeisite ahuyente de ministro de Moinureje. Les recuerdo a los oyentes que pueden comunicarse con nosotros a través de las líneas bajas de la radio, que son el 021-390-375 y el 372-118. Mocoibeco a Pumburirupi Beikatu Orerenoi, ha Peikesera Ñaño Mongueta Bukumi, Pemombe Usera Morede Peneremiandú, Peneremimo A, Pendeyesacuapu, o Pamba Epeyecuaba Orede y Catutaba. Ora iputumoabei pero esta dorera peñemba apoa peba pete mismo imbuí veñi en güera reje pamba esa o guata barete vene o pa peñe putumo rupiba vei pende yesa kwa pu rupiba vei hay catupe genoi con a línea baja rupibe hay llevutaba 021 390 375 tena 372-118. Señora ministra, si podemos hacer un resumen de lo que ha dejado este 2016 en cuanto a la gestión de las lenguas en nuestro país. Bien, hay mucho que contar, mucho hemos podido recoger de lo que ha pasado, de lo que hemos gestionado durante el 2016 y siempre señalo que con cada gestión, con cada proyecto que vamos realizando, se abren nuevas perspectivas y nuevos desafíos. Puntualmente quiero hacer referencia a lo que ha descollado en nuestra tarea, en nuestra gestión, ¿verdad? Sobre todo desde la lengua guaraní, su proceso de planificación y la animación que hemos realizado para todas las instituciones por normalizar su uso, porque yo pienso que en este momento asumimos el rol de grandes animadores y animadores que se entienda bien, ¿verdad? Personas que dinamizamos el uso de la lengua, que alentamos a la gente y a las instituciones a usar todas las lenguas y una de ellas es el guaraní, porque es una responsabilidad del Estado paraguayo atender de manera prioritaria esta lengua hasta lograr su uso equitativo con el castellano. Jape apeñaneñe guaraní reje jape pe agosto poico curipete campaña ya supero al juseñe una semana en lengua guaraní. Esta es una gran campaña planificada desde el principio de año para vivir y en realidad que nos lleva durante todo el mes de agosto, pero la semana en que celebramos la lengua guaraní es la semana más intensa, vamos a decir, dentro de la institución y fuera de ella. Y este año quisiera mencionar que esta campaña tuvo un gran impacto de manera directa, convocando a gente, llegamos a cerca de 40.000 personas implicadas, involucradas, participando en cantidad de tipos de actividades que van desde las charlas, desde el análisis de la ley de lengua, hasta los grandes festivales o las grandes maneras de promover el uso de la lengua que vimos en los 17 departamentos con el apoyo fuerte tenemos 41 institutos formadores de docentes a nivel nacional distribuidos en los 17 departamentos y los referentes lingüísticos de estos IFDs nos han apoyado bastante, nos han acompañado con mucha fuerza a llevar a sus respectivas localidades, comunidades, esta promoción del uso de la lengua guaraní y entonces despertó gran interés. Asimismo,
se comprometieron las coordinaciones departamentales de educación para llegar a todos los niveles educativos. O sea, el Ministerio de Educación y Cultura nos ha apoyado fuertemente a través de su estructura, ¿verdad? Tanto desde el nivel central como a nivel departamental, nos ha ayudado bastante para poder realizar esta campaña de manera tan exitosa. Aparte de esto, realizamos varios talleres de normalización del uso del guaraní, focalizados en 7 departamentos básicamente. En total 16 talleres pudimos concretar este año en diferentes gobernaciones, sobre todo en aquellas donde nosotros contamos con convenio de colaboración, de cooperación. Ministra, disculpe, ¿con qué objetivo se realizan estos talleres? Estos talleres en este momento estamos realizando. Todavía no llegamos al nivel de planificación, pero el objetivo es orientar hacia la planificación de la gestión lingüística a nivel departamental. Por ahora es analizar con los referentes departamentales, con los actores que van a promover este proceso y con las autoridades departamentales, de qué manera se puede incluir la cuestión lingüística que supera el tratamiento del guaraní en la gestión, sino también la atención de lenguas indígenas o lenguas de extranjeros que residen en los departamentos, de qué manera se puede abordar esta cuestión lingüística desde el gobierno departamental o municipal. Y tuvimos la grata reacción de varios municipios que nos han convocado. Nosotros queremos también escuchar de esto, saber un poco más, ver los caminos de planificación del uso de la lengua guaraní, de atención de la diversidad lingüística. Y hemos podido dar respuesta a esas convocatorias. Los técnicos han asistido, ¿verdad?, a todos estos requerimientos y eso nos complace porque va despertando el interés, porque en principio uno piensa que la lengua es una cuestión de hablantes nomás, que los hablantes son los únicos responsables, pero no es así. Las autoridades también tienen que implicarse, los comunicadores también tienen que implicarse en este proceso. Y eso es lo que nos plantea nuestra ley de lengua. Es transversal a todos los sectores, a todos los estratos, y estamos promoviendo eso, ¿verdad? ¿De qué manera? Paralelamente a esto, nosotros hemos aplicado a más de 360 instituciones del país, estatales, un instrumento que nos va a dar un sondeo, una aproximación acerca del uso del guaraní en estas dependencias junto al castellano. Ahora mismo estamos en pleno proceso de recogida de datos, entonces al procesar estos datos vamos a encontrarnos con una pista para poder priorizar hacia dónde tenemos que apuntar con nuestra planificación lingüística, con un plan de normalización del uso del guaraní. Este es un gran desafío que esperamos concretar ya para el año 2017, por lo menos ir esbozando ese plan de uso del guaraní o estableciendo los ejes prioritarios de atención de esta lengua para poder normalizar su uso, atender los derechos lingüísticos de las personas, ¿verdad? Y reposicionar la lengua guaraní en nuestro entorno social y atender sobre todo su empleo desde las instituciones estatales. Muchos desafíos aún porque estamos comenzando, pero esto es verdaderamente como participar de una fiesta. Es bueno trabajar nuestras lenguas. Ñanembopu arorillas, echaramo, ñandera pichacuera, ñanemo inú, ayepa, nimbora, jateku, o faltantes, oñejanunte, da cuejina, yo tuiro, y mi comba, o pepeña puseyo, ahí tema, mamá ñandera picha, omba poseba iñe ereje. Japeo yehu guaranime, japeo yehu ayan de pueblo indígena, escuera, ereje, ñañe éramos, ayepa. Ese es el otro eje, la otra línea de acción de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, ¿no, ministra? La atención a las lenguas indígenas. ¿Cómo se vino trabajando en este año 2016? Y por un lado estuvimos sosteniendo los proyectos ya iniciados. La ley nos manda atender prioritariamente las lenguas en riesgo de extinción. Este año hemos podido llegar a la tercera de las 5 lenguas en serio riesgo y pudimos concretar por fin también el proyecto adjudicado con CONACYT. Pudimos empezar a ejecutar con trabajo de campo. Ha avanzado bastante este trabajo, es con la lengua manjuy.
y sostener el trabajo iniciado hace más de 3 años con el pueblo Waná, donde tenemos un estado crítico de la lengua, pero una comunidad muy comprometida tanto con el proceso de documentación lingüística como con el proceso de revitalización, que significa recuperar hablantes para esta lengua. Participamos con mucha alegría ya hacia noviembre en Concepción de una puesta en escena de experiencias de vida cotidiana transmitidas por las 4 abuelas hablantes de esta lengua, sabias maestras de esta lengua, que están haciendo el esfuerzo de revitalizarla entre niños y jóvenes. Pudimos ver una puesta en escena de niños, jóvenes y adultos mostrándonos cómo se vivía en esta lengua. Y pudimos apreciar eso a través de dramatizaciones, niños que empiezan ya a usar expresiones básicas en lengua Waná. Eso tenemos que hacer un seguimiento y un acompañamiento permanente para ver si en la cotidianidad también se traslada ese uso. Pero hay mucha esperanza, ya que hay un consentimiento y un compromiso grande de este pueblo de recuperar su lengua. Tuixitemba eikope estado wibe ayepoñe maéramo con avareje oñe ñangareko umiñan de upikuera ni eja heko kuera reja veiñarandu pikuera opamba eja kuera ma epono oikuava y era pikueri o uva hamba esa estado wibe oñe ñangareko vaina con avareje. Y no solamente en Paraguay sucede esto, ministra, veo y siento yo que hay un aire distinto, se vive cuando observamos la mirada que tenemos hacia la multiculturalidad, hacia el multilingüismo. Esta noticia que salió esta semana, la declaración de la ONU, que declara 2019 Año Internacional de las Lenguas Indígenas. Jatepewa ojuputiva boi ibuape tuisacuella bebepe ñama eambueva isape iñambueja heko ambuevareje iñe ambuevareje iñarandu ambuevareje apeina ko anga oipeyu pajuva isa utu ha estado wivemba esepa oñiñija a oñiñangareko ko avareje va ereje pa oñiñangareko. ¿Por qué se atiende las lenguas indígenas? ¿Por qué el Estado invierte dinero para que no se pierda una lengua indígena, señora ministra? Es muy importante señalar lo que ya estabas describiendo. Hay como una tendencia emergente en América Latina, en los países de América Latina, también en los instrumentos que nuestros países van firmando, en organizaciones supranacionales a favor de los derechos de los pueblos indígenas, donde los derechos lingüísticos van ocupando su espacio. Entonces, al parecer hay como un despertar y una toma de conciencia de la importancia de mirar lo que nos es próximo, porque las lenguas de América estuvieron muy invisibilizadas por mucho tiempo. Entonces, hoy en día estamos participando, yo sinceramente celebro que desde el Estado, desde los estados, se tomen las medidas para atender estas lenguas. Tenemos la experiencia de Perú, una experiencia riquísima, que hace poco recibimos a un experto del Ministerio de Cultura, responsable de la Dirección de Lenguas Indígenas, y nos mostraba en 4 años cómo han avanzado en la gestión de lenguas indígenas de común acuerdo con los pueblos. Tenemos el caso de México, México que nos asesora, nos acompaña en esta materia. También hay una experiencia riquísima, Ecuador, Bolivia, y no puedo terminar de mencionar, pero cada país, en cada país vemos nosotros iniciativas a favor de las lenguas indígenas. Dijiste al inicio, detrás de una lengua están las personas. Si nosotros vamos a hablar de derechos humanos, que es un compromiso de todos los estados, si nosotros vamos a hablar de atención de los derechos humanos, los derechos lingüísticos constituyen derechos llave, derechos puerta de entrada, de acceso a los demás derechos humanos. Si miramos derecho de acceso a la salud, acceso a la justicia, acceso a la educación, acceso a la información a través de los medios, e ignoramos las lenguas locales,
las lenguas de la gente. Entonces las personas no cuentan. Ahí en vano vamos a estar hablando de derechos humanos. No estaríamos respetando absolutamente. Entonces el Estado asume esta responsabilidad. Las normativas legales, las convenciones internacionales obligan a los estados a asumir estos compromisos, ¿verdad? Y yo creo que estamos en eso y desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas interpretamos muy bien el deber del Estado. Simplemente en muchas ocasiones hay límites de recursos humanos, recursos financieros como para llegar a todos, y hay una expectativa social tan grande porque no hay un pueblo que quiera negar su lengua o que quiera dejarla morir, sobre todo en esta generación de los sabios, los abuelos, ¿verdad?, que aún tienen en su memoria. Ellos quieren heredar su lengua. Y hay un serio peligro desde los factores externos, porque si los niños no son atendidos desde educación en su lengua materna, tienen posibilidades de perderla. Si los jóvenes están expuestos a formas y manifestaciones culturales solamente foráneas, tienen ese camino de la sustitución lingüística, de desplazamiento lingüístico, de dejar su lengua propia y pasar a otra lengua impuesta por los medios, impuesta por el entorno, impuesta por las oportunidades laborales o las oportunidades de acceso al ámbito académico. Entonces es seria la cuestión. Conservar la lengua es un gran desafío y el Estado tiene esa responsabilidad desde sus instituciones de atender. Creo que Paraguay está haciendo un gran esfuerzo, no solamente desde la Secretaría de Políticas Lingüísticas, también desde la Dirección de Lenguas Indígenas, de la Educación Escolar Indígena, del MEC. Vemos grandes avances en materia de producción de materiales educativos, de formación de educadores indígenas. Hay iniciativas también en el plano de la comunicación, a través de los comunicadores. Hay toda una organización de comunicadores de lenguas indígenas. Entonces, probablemente el gran desafío sea articular mejor nuestros esfuerzos entre las instituciones, porque la lengua es un tema transversal y cuando vamos detrás de las lenguas nos encontramos con todas las demás necesidades. Entonces es un gran desafío, una buena coordinación, una buena articulación. Es también nuestro empeño con el INDI, ¿verdad?, que es el ente rector en materia de temas indígenas. Entonces allí estamos, gracias a la apertura también del presidente del INDI, don Aldo Saldívar, con proyectos concretos que vamos a ir encaminando, Dios mediante, el año próximo, pero ya ahí hay un acuerdo de trabajar de manera conjunta estas cuestiones. Ministra, ¿qué pasa, qué sucede cuando una lengua desaparece, cuando se extingue una lengua? Porque no podemos nosotros asumir esa actitud de indiferente ante ese hecho. Uy, copo manóramo beteñe. Haumanongo besaramo ñandera pisacuera recote. Hañambua suana añete jape. Pe pueblo guaname oye juba. Ñambua su opoco ñandere ella jesaramo y supercuera. Mi abuela y mandu ante mamba esa va cuepa jecote. Y mandu ajicue ura mata orecoa ma. Sapa andando jesabe ma joga yerere. Y mandu amba esa va cuepa joga cuera. Va esa paja de cuero oñe mondeba ekue, va esa paja de cuero ocaruba ekue, va esa paja de cuero oyero kuja oñe mboeba ekue. Hei mandu ante ma umia ha cuerando ya pomeme veima kuan au pesa. Ha ku nyamonandia isui cuera pejeko ve pejeko te. Ha pe nyamgasu opoko nyandereje. Oye hu majeta América upe ha lleva tañe ema owe. Handa jay kwa ve mañandemba epo mene umiñe ba arandute epo mene owe hendivera hayeba apeisa nahi aveima oyehu upe barejepe documentación lingüística jera batu sheitereimba upe apete itembia pote ella ya poba pueblo guanandi vejina cuan aiteramo documentación lingüística. Una documentación lingüística no se puede emprender desde
desde las ocurrencias nada más, desde los contenidos culturales se emprende, se documentan contenidos culturales desde la memoria de la gente, y ese es el trabajo que estamos haciendo ahora con el pueblo Waná y con el pueblo Manjui. Hay muchos pueblos que tienen varias modalidades y maneras y soportes de documentación, y todo eso también es un gran desafío para la Secretaría, reunir, contar con una biblioteca especializada, con una videoteca de materiales fonográficos, ¿verdad? Todo eso tenemos que tener alguna vez un enorme centro de documentación lingüística desde donde podamos apreciar y valorar no solamente el sonido de las lenguas, no solamente su escritura, su grafía, sino también el contenido cultural que ellas encierra. Y no deberíamos, desde el Estado sobre todo, permitir que una lengua siga en ese riesgo y permanecer indiferentes, como decías. Otra de las direcciones temáticas de la Secretaría de Políticas Lingüísticas es la de investigación lingüística. ¿Qué se ha venido haciendo desde esa dirección en el transcurso de este 2016, señora ministra? Sí, es muy importante en realidad contar que la naturaleza de nuestra gestión es procesual, ¿verdad? Generalmente no es que inicia en un año y termina en un año, generalmente nos lleva más de un año la extensión de los proyectos. En la Dirección de Investigación Lingüística, por ejemplo, ya desde el año pasado tenemos concluido un trabajo que se realizó de manera conjunta con el Registro Civil, que nos ha proporcionado una base de datos sobre nombres registrados en lengua guaraní. Y como esa base de datos contiene tantos nombres, más de 800, nosotros en esta dirección se han dedicado los especialistas a analizar cada nombre y a comprobar en los registros que tenemos, los materiales de referencia más históricos, cuáles son los nombres que verdaderamente son voces guaraníes y cuáles quedan todavía ahí en la duda. De ese total hemos podido ya aislar 200, ¿verdad? Estos 200 primeros nombres comprobados con sus fuentes de referencia es una publicación muy próxima que vamos a aportar a la ciudadanía. Vamos a tener en formato impreso y quisiéramos disponibilizar después también en formato digital, en el mundo más virtual, vamos a decirlo, para que sea accesible a todos y hoy podamos primero saber qué nombres son los más usados en guaraní, los más registrados, y también saber qué nombres podemos elegir para nuestros hijos, nietos, si queremos conservar nombres en guaraní. Es muy interesante este trabajo. Asimismo, la investigación sobre el vocabulario especializado del ámbito de la tejeduría es un trabajo iniciado que puede ser ampliado. Ya tenemos ahora también como para publicar en un boletín el vocabulario especializado de Encajeyú y Poncho Paraí, que se trabajó en Piribebuy con confirmaciones. Esto ya está muy avanzado el proceso y se inició este año el vocabulario ferroviario, ¿verdad? Del ferrocarril, y eso se hizo un trayecto Asunción hasta Encarnación para hablar con las personas que tienen en su memoria lo que fue el trabajo durante la época de vigencia del tren, ¿verdad? Entonces, porque tiene un vocabulario especializado. Y eso rescatar, recuperar, documentar, seguramente el procesamiento ya se realizará en el 2017, pero este año se ha trabajado bastante la recogida de datos. Otro gran aporte de este año tiene que ver con disponibilizar con una base tecnológica el corpus de referencia del guaraní paraguayo actual. Le decimos actual porque son producciones bibliográficas de los últimos 25 años los que se han incorporado en este corpus del guaraní, sobre todo un total de 19 obras con los permisos correspondientes de los autores o representantes de las obras. Y allí ya está disponibilizado desde esta semana en nuestro sitio web www.spl.gov.pi. Es el lugar donde podemos acudir virtualmente
con conectividad a Internet para poder acceder al corpus de referencia, que es un gran buscador de palabras que quisiéramos nosotros, con su referencia, con su enunciado o ejemplificador de uso que se obtiene de un material bibliográfico. Acabamos de recibir del Ministerio de Educación también un corpus muy interesante del lenguaje más didáctico a partir de la producción de materiales educativos, que va a ser una base muy interesante para enriquecer este corpus. Como siempre decimos, este corpus tiene un piso, una base, pero no tiene techo, tiene que estar alimentándose permanentemente, y hoy está disponible para la ciudadanía. Son aportes gratuitos de la SPL a los que podemos acceder para estudiosos, investigadores, etcétera. Y hablando más de tecnología, también se ha trabajado un diccionario digital bilingüe de traducción de palabras con un soporte de audio que también acabamos de publicar y disponibilizar con apoyo de Senatix, y el estudio de grabaciones al que acudimos es del grupo de grabaciones de Guaraní. Así, en alianza estratégica con instituciones y organizaciones, fundaciones, estamos llevando adelante aportes significativos para no descuidar el mundo tecnológico y la vigencia de nuestro guaraní, la entrada y vigencia en este ámbito que es muy importante. Se ha presentado el buscador en Internet, el navegador en Internet también este año se presentó, ministro. Asimismo, el navegador Mozilla, Firefox, Aguaratata en guaraní. Este también es un trabajo conjunto entre la Facultad Politécnica, la Secretaría de Políticas Lingüísticas, el Ateneo, el Instituto Superior de Lenguas. Entonces, es un trabajo conjunto de traducción, validación y ya puesta en vigencia de este navegador, que ya hoy tenemos también una aplicación para Android. Entonces, el mundo tecnológico también es un mundo que forma parte de nuestras vidas en la actualidad, y yo creo que también es un mundo muy atractivo para niños, para jóvenes, para adultos, y es un medio, estos recursos tecnológicos constituyen medios idóneos para promover el uso de la lengua y garantizarle vitalidad. Yaruguatajina Peisa, Paraguay ñete, Jeracotembiapo, Acointe, Ro Ipusoba, Co Pujoero, Pibe, Utupeporeje, Apeina Co Arapeoña Nendive, Coñacaraí, o Isambujuba, Paraguay ñenguera Sambuja, Secretaría de Políticas Lingüísticas. Quiero indicarles los espacios de información con los que cuenta la Secretaría de Políticas Lingüísticas para que ustedes puedan ir explorando más, ir conociendo más de las actividades institucionales y todos estos productos que ya nos ha presentado la ministra, donde pueden encontrar y poder de esa manera aprovechar estas herramientas tecnológicas que viene trabajando la Secretaría. Tenemos la página web, que es el www.spl.gov.py, una página web al servicio de la gente en su formato bilingüe oficial, guaraní-castellano. Estamos también en Facebook, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Paraguay ñenguera Sambuja, con ese nombre nos pueden encontrar en la fanpage en Facebook, y en Twitter, que es @SPL_Paraguay. A través de estos espacios virtuales pueden informarse más y mejor de todas las tareas institucionales de la Secretaría de Políticas Lingüísticas en pos de las lenguas, en atención a las lenguas en nuestro país. 37 minutos de las 10 de la mañana. Derly, si podemos subir un poquitito el volumen de la música para luego poder seguir hablando con la señora ministra. Abogado roga, tata indimo koi me oye esa pe, jajoba y persel pejen que se koga, chaño mío pepe amba tu bae kue.
pero ella lleguepe. Venga pula y araña mano me ve. Paraguay te es raco tembiapó o yepesoba yepi tu peporeje 920 Radio Nacional del Paraguay AM Rupibe. Ro momandu ayeika tujares noi ha ñeño mongueta con a Pumburiru Pibe 021 390 375 tera 372 118 40 minutos de las 10 de la mañana. Yahuereco con Aiteramo 29 grados. Araputú. Meteorología de Saucañán de Bejaco. Arapeyeco Yahupututa 36 grados. Oyupillo Jobo, Jacubeo Jobo, Cueje Ambue Curigi que verano be. Ara Jacu. Ridepupe. A cointo yeyerureba ya ukena a cointo yeyerureba ñandebe pues a nojara cuera umiva ñangareco que ñande yeje a niña se trei cuarajupe peja cuetrei llave upe catoya po ahí ñandereje ha upeisa ñangarecóramo ñande yeje y catojamuaisa ñanderete resain ha ni pe cuaraju acunico imbarete trei bojina y catu ñanen bojasu o ya po bai ñandere jeja cointo yeye ureba bei ya ujanwa heta ipota ya upe umi pojano haraboi oyerure ñandebe. Esta mañana estamos compartiendo con la señora ministra de la Secretaría de Políticas Lingüísticas. Estamos conociendo de esta manera todos los trabajos que vinieron haciendo desde esa secretaría en pos de la atención de las lenguas en nuestro país. No sé, señora ministra, si quedó algo en el tintero que seguir mencionando sobre lo que se vino realizando en este 2016. Sí, podemos señalar, destacar, ¿verdad?, que este año también pudimos incursionar un poco más en la educación superior de nuestro país, en el ámbito académico, instalando el debate sobre la importancia de esta cuestión lingüística en espacios que con la cooperación de la ANEAES, la Agencia Nacional de Acreditación, nos ha abierto espacios muy interesantes para encontrarnos con los referentes, pares evaluadores de las universidades e institutos superiores de educación de nuestro país para conversar sobre este tema y el rol importante de las instituciones de educación superior en la formación de profesionales especializados en el tema, en programas de extensión que pueda incluir ese tema lingüístico o fomentar la investigación lingüística desde estos planos, ¿verdad? A raíz de esto fuimos convocados a otros espacios de educación superior que agradecemos muchísimo, y entonces yo creo que es un proceso donde se instala el debate, se asumen compromisos y también en muchos casos ya vemos algunas transformaciones, algunas decisiones tomadas a raíz de estos debates que se originan sobre el tema. El curso de guaraní para servidores públicos es otra importante acción que realizamos de manera conjunta con la Secretaría de la Función Pública en el marco de un convenio y del INAP dependiente de esta Secretaría de la Función Pública. Entonces allí se convoca a los servidores. Este año, por ejemplo, alcanzamos a 8 instituciones del Estado, a servidores de 8 instituciones. Quienes se van a formar en este curso de guaraní es para usar el guaraní en el ejercicio de su función, al servir al público. Y entonces pudimos ver varios proyectos como iniciativas de estos funcionarios que se fueron a capacitar, formularon proyectos de cómo ellos pueden incentivar y realizar iniciativas en sus respectivas instituciones para promover el uso del guaraní. Es otra manera de difundir y de irradiar desde las instituciones del Estado el compromiso con el uso de esta lengua. Otro requerimiento permanente a la Secretaría a través de su Dirección de Planificación Lingüística es el tema de las traducciones, traducciones de documentos oficiales al guaraní, traducciones, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo está traducido al guaraní, después en este año pudimos traducir
más de 200 páginas de documentos oficiales al guaraní. Es un gran desafío porque tenemos que encontrar también una terminología adecuada para usar formalmente el guaraní en la administración de las instituciones del Estado. Y esto incluye cartelería, incluye documentos, trípticos, lemas, nombres de programas, de proyectos, en fin, variedad de tipologías de textos. Nos consultan y nos solicitan la traducción y en otros casos la validación. Es un gran aporte también que realiza la Secretaría de Políticas Lingüísticas, así como la asistencia técnico-lingüística, porque también hay una obligatoriedad en los procesos de concurso de evaluar competencias de uso del guaraní. Allí también nos convocan, sea para evaluar, sea para elaborar instrumentos, y estamos colaborando porque son las oportunidades de oficializar realmente la inclusión del guaraní en el ámbito de la gestión pública. Esto, por ejemplo, yo quería señalar, aparte de las primeras publicaciones institucionales, que creo que mencioné algunas, pero no todas, también por fin hemos podido presentar la memoria de la Feria de Lenguas realizada en el 2014, donde tenemos un reflejo de la situación en que se encuentran nuestras lenguas en los diferentes bolsones sociolingüísticos del Paraguay. Por un lado, nuestro bilingüismo oficial guaraní-castellano, por otro lado, la gran diversidad lingüística que encontramos entre los pueblos indígenas y entre las comunidades culturales de inmigrantes con sus lenguas extranjeras. Esto pudimos ya presentar la memoria gracias al apoyo de SEADUC, que nos ha publicado este material. El baile Mbucú de los Guaná, que es una manifestación cultural interesante, un material audiovisual que también hemos presentado este año al público. Y en fin, todavía está en proceso de impresión muchos otros materiales, entre ellos un material didáctico guaraní para empresarios que quisiéramos también entregar no solamente a los empresarios, sino a las instituciones de educación superior formadoras para la gestión empresarial. Ese también fue un pedido explícito de ese sector y que este año queremos publicar ya en formato impreso. Son las realizaciones, seguro que muchísimo más podemos mencionar como tareas concretas, pero estoy mencionando las que han destacado. Pe guaraní ningo ya evo ñaneñi ete javei castellano ukereje o huerecobana pe castellano rendai seite o ñembo uja guataba ena yepa ministra ha peba hice estado o guataba ena javei coaco ñeme ha ba seite pico o ñemba apocoa secretaría wive emeno yo ayubo o paite umi ambue estado re mismo imbundive oye poru yo yahanwa guaraní castellano ndive hetamba eweteribo yo pepeñambo japeba ena Peteína y Tebo y Secretaría de Políticas Lingüísticas Huicoana Peteín Tembiapombo Yoayujara. Es una instancia coordinadora de diferentes dependencias de asuntos lingüísticos de todos los organismos y entidades del Estado cuando estén instalados. Pero para ello también requerimos un marco normativo más claro para definir las competencias de la Secretaría y sus funciones. Si bien la Ley de Lenguas nos describe cuáles son esas competencias, quedan de manera genérica y falta regular mejor esto para que nosotros tengamos claramente explicitadas las competencias para coordinar este proceso que es muy necesario. Si somos ente rector de la aplicación de políticas lingüísticas, es nuestra función natural, sería coordinar dependencias que deben ir instalándose. Ya tenemos un ejemplo, es ejemplar la decisión del ministro de Agricultura, o Juan Carlos Baruja, que ha emitido una resolución por la cual instala la coordinación técnico-lingüística, ¿verdad?, para la lengua guaraní y ha nombrado un coordinador. Eso es lo que esperamos que todas las instituciones del Estado, de los tres poderes del Estado, porque no solamente del Ejecutivo, nosotros por ahora estamos limitando nuestro territorio en el Poder Ejecutivo y mientras empezamos a articular la gestión con los otros poderes del Estado, pero en realidad deberíamos tener una buena coordinación
con los tres poderes del Estado, e imaginamos en el futuro que cada institución estatal tiene que contar con una dependencia, un equipo que trabaje la gestión de la lengua dentro de cada institución, porque las necesidades son muy diversas. La Secretaría de Políticas Lingüísticas no podría responder a todos, pero sí podría coordinar muy bien el trabajo y con un enfoque muy interdisciplinar, porque una será la necesidad del Ministerio de Agricultura, otra la de Salud, otra de la Policía Nacional, otra en fin, en cada ámbito vamos a tener requerimientos distintos, funciones comunicativas diversas, aunque la lengua sea la misma. Entonces, atender todas estas cuestiones es el gran desafío en un proceso que sea planificado conscientemente y de manera realista también con nuestros presupuestos, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tenemos en perspectiva. Y nosotros vamos a poder identificar, como decía al inicio, a través de este sondeo realizado, las necesidades acuciantes que tenemos para atender los derechos lingüísticos y ofrecer nuestros servicios en las dos lenguas oficiales. Normalmente lo hacemos en castellano o en guaraní de la oralidad. Entonces, ver cómo sería el uso equitativo de ambas lenguas oficiales en la modalidad oral y escrita. Yo creo que grandes luces vamos a encontrar y buenas pistas con este sondeo a través de este instrumento que estamos aplicando y que ahora mismo estamos recogiendo. Ojalá que para mediados del año que viene podamos mostrar cuáles son las áreas, ejes prioritarios de atención lingüística que tenemos que tomarnos muy en serio las instituciones del Estado paraguayo a la hora de brindar nuestros servicios a la ciudadanía. Ministra, ¿cuáles son los desafíos para este 2017? Precisamente continuar estos proyectos. Tener un informe de este sondeo, identificar los ejes prioritarios, orientar la planificación de la normalización del uso de la lengua guaraní, las instituciones estatales, es un gran desafío de planificación lingüística. Continuar los proyectos de investigación lingüística. Nosotros allí tenemos un mandato de la ley que tiene que ver con mantener actualizado el inventario lingüístico de ambas lenguas oficiales, describir el castellano paraguayo, realizar un censo nacional, el censo lingüístico nacional. Esos son grandes desafíos que yo no creo que podamos tampoco concluir en el año 2017, pero sí ir orientando y están previstos en nuestro PEI, en nuestro Plan Estratégico Institucional, y en lenguas indígenas trabajar con los 3 pueblos en serio peligro de extinción, cuyas lenguas están en serio peligro de extinción, porque los 3 proyectos deben sostenerse y encaminar a lo mejor la formulación de otros proyectos para ver el proceso de planificación que ya está iniciado, ¿verdad? En un espacio conjunto con el MEC, en el Consejo Educativo de la Educación Escolar Indígena, donde están referentes de los 20 pueblos, porque ellos afirman 20, entonces allí ya hemos tenido los primeros encuentros y los primeros contactos, y yo creo que en el 2017 vamos a definir con los pueblos, con sus referentes, un camino para la planificación de las lenguas indígenas, pero en pleno consenso. Ministra, tú eres mi opa, ya pues acaba peñandereje con amocoy arete guasú hiangui barevejina, tu para arareñoireje jaupe arepaja arepahu yaroiketaba areje pambaika tu ereñe mombe umishu becuera. Magmaña nerendo jaracuera peja y antes hacheve ko ñande yara ra y arare shahaweña wero mandu abo toma hea vei ñande roga pupe ñaneñe ame pepu agua puña y cotemeba tañande joia vei ñande yara boraju to wero ñande veo pamba epona lleva ani yahasa asu aniña y cotemerei yahasa pona hawaña nereta Paraguaype talla hesha magmabaiteña nereta Paraguay oñacarapu ara moco 2017 pucucue magmaba yayeyuju ponaite ñane awi oyojewi ñañangareko ñaneñe engüera reje yahesha ñaneñe guarani ñane moawi oyojewi animo ayaheyate saraipe pm guaraji antes cheve pebu apave
tapendejo y apesante avei ñaneneta Paraguaype toho'i vy'apave ha py'aguapy akóinte. Aguilleta Itendebe Cuñacaraí, Ladisla Alcaraz de Silvero, Remoacaba, Secretaría de Políticas Lingüísticas, Acointe que na Tapeipukui, Cobaco Tapeja, Toñeñangareco, Opañi, en Huerareje, Ñanenetame, Ora Aguillende, Ore Moinureje, Copujarebebe. Debe Cato Arnaldo, Avei Radio Nacional, Pe, Omopa Ureje, Enviapoaputepe, Avei Cato Hamaisha, Paraguay, Ñengura Sambuja, Oipusoja, Omasai, Enviapoteete, a Pecha a Cuentes y ante Ñambapo, te envía apoyo a Yupe Avei, Ñandeya Yuko Ape, Ñanere Enviapotere. Muchas gracias a la señora ministra de Políticas Lingüísticas por acompañarnos en la edición de hoy de Paraguay Ñete. Derlis Villalba, gracias también a vos por acompañarnos desde la consola. Como siempre, en cada edición de Paraguay Ñete, a todos ustedes que pasen una feliz Navidad y un próspero año 2017. Angabo coyeteña andeña ños en tu yebuta cobaco paume. Viernes ya vera moyepi. 10 araboguibe 11 pb ya año mongue tajangua opaiteña neñe en guerareje hamba y se ponen ba pojina con avareje estado guibe. Tapejasa por aitekena año acaqua magmabape aguyemante. Coshi pase hizo la cena y un pedazo de embellú. Estamos en Nochebuena, la noche del Boragú. Qué lindo que está el pesebre, mirana un poco el ubú. En sus orillas cantando su tristeza un cururú. De regalos sandía y chipá, naranjitas y pacoa, pero el que lo mita, ya me yara y peguara. Peinaco ara por aitepe un ajeju ameco tembiapo jeraba Paraguay ñete iñasaire tia erire maco tembiapo o aguyeme eo pabeteba o ya pues acaba cuepe. El programa oficial de la Secretaría de Políticas Lingüísticas Paraguay Ñete agradece a todos ustedes por la sintonía. Hasta dentro de 2 semanas. Ñaño Genduyeupebe. Toikobe hata Jesain Coñanereta. ¡Viva! ¡Viva el Paraguay!